Nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sean bienvenidos a esta reunión. El Señor quiere que tú y yo aprendamos, entendamos que hoy es un buen día, es un magnífico día para adorarlo y para recibir cada vez más de su presencia. Así es, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, es bien para ti estar con nosotros. Nosotros queremos animarte, la iglesia no para y vamos a entrar a esa presencia con todo lo que no es religiosidad, el hacer lo mismo aparentemente. Mira con ojos nuevos todo esto que vamos a vivir en este domingo, ¿sí? Y bueno, pues adelante, vamos a entrar esa alabanza, que es lo principal. Mira, métete, despójate de todo lo que puede estorbar para que le declares al Señor que lo amas, que confías en Él, que eres su único Dios, su único Salvador, que eres para ti, es para ti lo principal. Gracias Señor, por permitirnos, Señor, declararte que te amamos, que te honramos, que creemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que a ti te damos la gloria y la honra. ¿Okay? Bendito eres. Anímate. Clamor en mi interior que solo tú puedes saciar. Mi ser anhela tu amor. Adoración levanto a ti, un canto de mi corazón que clama a Dios por verte descender. Desciende con fuego, tu viento sople sobre mí, que fluya tu río, empápame de tu verdad, envía la lluvia, abre los cielos sobre mí, anhelo, deseo
Espíritu, pon sobre mí. Hazme saber tus palabras, que dispuesto estoy. Oh Dios, lo que quieras hacer, hazlo hoy. En mí y a través de mí. Tómame, como bandera en tus manos seré, para anunciar a toda lengua y nación que hay Dios en los cielos y en la tierra, que eres tú la esperanza y salvación. Hosana al Santo de Israel. Hosana al Rey de salvación. Hosana aquel que nos llamó. Hosana, a ti venimos hoy. Sí, Señor, tómanos, Padre. Tómanos, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a creer, Señor, a que más gente sepa que no hay otra solución más que en ti, Señor. Aquí nada, Señor, nos va a resolver esto. La muerte, Señor, solamente te pertenece. Los tiempos son tuyos, Señor, y tú tienes tus planes perfectos, Señor. Por eso, Señor, tómanos. Queremos ir, Señor, a llevar tu palabra. Sí, Señor, háblanos. No queremos decir, Señor, nada de que sea de nuestra parte, Señor, de nuestra emoción, de nuestra humanidad, Señor. Queremos solo que tú seas en nosotros, Señor, como esos vasos de barro, Señor, pero con ese tesoro que eres tú en nosotros, Señor. No queremos, Señor, más. Padre, gracias por permitirnos alabarte, Señor, por permitirnos entrar a tu presencia, Señor. Gracias. Y aquí estamos, Señor, dando gracias porque, pues aunque han pasado muchas cosas, hay mucha necesidad, Señor. Hay enfermos, hay duelos, Señor. Pero nosotros estamos tomados de tu mano porque sabemos que tú eres soberano y que todos los planes, que lo que pase, Señor, está dentro de tus planes, Señor. Y tú nos vas a dar más abundantemente, Señor, de lo que nosotros pensamos o creemos. Padre, aquí estamos, Señor, alegres, sí, alegres a la vez también tristes porque sabemos que personas allegadas han muerto por este problema, Señor, pero sabemos que tú tienes el control y sabemos que solo nos toca, Señor, seguir llevando ese ánimo de que tú nos vas a dar, Señor, más abundantemente de lo que hemos perdido. Sí, Señor, gracias, y por eso queremos tu palabra, ansiamos tu palabra, Señor, y llevamos ese consuelo, Señor, a las personas que han perdido un ser querido, a los que están enfermos, Señor, sea de esta pandemia, sea de otra cosa, Señor, pero sabemos que están en tristeza, pero que con esta palabra, Señor, tú les vas a llevar ánimo a aquellos que están en cama, a aquellos que están en un hospital, Señor. Dales fuerza a los médicos, Señor. Señor, provee de medicamentos, Señor, a través tuyo, Señor, porque sabemos que solamente tú lo puedes hacer. No confiamos en el hombre, Señor. Confiamos en que tú tienes cuidado de aquellos de los cuales tú tienes misericordia, porque la misericordia solo viene de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Y pues prepárate, vamos a escuchar la palabra, tómala con esa seriedad de que es Dios el que te va a hablar, ¿sí? No es el doctor, no soy yo, es Dios
es Dios mismo, es palabra de Dios, y para animarte, para que tú vayas conociendo qué Dios tienes y sus planes, ¿sí? Solamente escuchando la palabra viene la fe, y porque a veces no entendemos y la fe decae, pero cuando Dios nos habla, esa fe va a ir creciendo, y los problemas y todas las circunstancias pues negativas que hay tal vez en tu vida, y si no, pues acompáñame a animar a esas personas, acompáñanos a animar a esas personas que con la palabra de Dios, de ánimo. Bueno, escuchamos la palabra de Dios y atento, ¿sí? Ok, seguimos. Vamos ahí. Continuemos con lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Ya nosotros le hemos estado hablando, le hemos adorado, hemos orado, le hemos pedido por todas nuestras necesidades. Pues ahora nos toca esperar la respuesta, y Él nos va a hablar en esta hora. Así que yo te invito a que abras bien tus oídos para que puedas escuchar bien su voz, y sobre todo que abras tu corazón para que puedas entender las revelaciones que Dios nos va a dar a través de esta palabra, este mensaje. Pues esto yo ya lo venía visualizando desde hace varias semanas, es más, desde hace varios meses. Y todo de lo que yo te voy a hablar ahora es como la síntesis o la consecuencia de lo que hemos hablado los 2 domingos anteriores. ¿Te acuerdas? Que hablamos acerca de el amor a Dios, y luego la semana pasada hablamos de amar su presencia. Es muy hermoso entender esto, es muy de bendición, de mucha bendición, saber que amamos la presencia de Dios y que Dios está en nosotros, y todo lo que ya hemos compartido las semanas anteriores. Pero hay algo muy fuerte que Dios nos ha enseñado, y aunque esta pregunta que muchas veces nos hacemos, o que inclusive nos hacen a nosotros y hemos hecho nosotros a las autoridades de nuestra congregación, a los pastores, a los maestros, y que se le hemos preguntado a Dios: Señor, la salvación puede perderse, ¿se perderá la salvación? Una cosa es que perdamos la salvación, otra cosa es que Dios nos quite la salvación. Es muy distinto, porque Dios lo que da, ya te lo dio, ya es nuestro, pero tenemos que mantenerlo, tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, eso que Él nos dio, lo podemos perder nosotros, podemos hacer que se seque, ¿sí? Hoy te voy a hablar de algo fundamental en nuestra vida como hijos de Dios, acerca de lo que he titulado esta conferencia como mantener su presencia. Hoy vamos a hablar de mantener su presencia. Dios no nos ha pedido nada para darnos su presencia. Él está ahí. Él ha estado ahí en todo tiempo. Él es eterno y Él ha estado con nosotros. Él nos ha invitado a estar en su presencia, pero a veces no queremos estar en su presencia, nos queremos mantener alejaditos de su presencia. Y Dios ha cumplido con todo esto, pero nos toca a ti y a mí una gran responsabilidad, mantener esa presencia de Dios en nuestra vida, o lo que es lo mismo, cuidar esa presencia, hacer que esa presencia y todo lo que Dios es en nuestra vida tenga frutos, rinda frutos.
Hoy te voy a hablar acerca de la historia de un hombre que pues fue determinado para servirle a Dios desde antes de que él fuera insertado en el vientre de su madre. Te voy a hablar de la vida de Sansón. Vamos a utilizar partes de su vida para que podamos entender cómo Dios tiene un proyecto, tiene un propósito para nuestra vida. Y pues a veces nosotros no lo conocemos, pero si nos acercamos a Él, Él nos lo va a decir, ¿sí? Y ¿qué quiere decir el nombre de Sansón? Yo creo que todos han oído hablar de Sansón, ¿verdad? Y lo identifican como el fortachón de la Biblia, ¿no? El que tenía mucha fuerza, el que era capaz o fue capaz de matar con una quijada de un burro a 3,000 filisteos, ¿sí? El que fue capaz de luchar con un león, matarlo y dejarlo ahí en el campo, deshecho, si tú quieres, descuartizado con sus propias fuerzas. Un hombre muy fuerte. Mira, Sansón quiere decir esto según lo que yo investigué en un significado de su nombre de acuerdo a lo que es el hebreo. Dice así: Sansón es un nombre proveniente del hebreo tiberiano que significa el que sirve a Elohim, o sea, el que sirve a Dios. Dicho nombre también es a veces asociado con la idea de pertenecer a la luz, significando del sol, posiblemente para proclamar el que su portador era radiante y poderoso. Sansón, el nombre decía que era un hombre radiante y poderoso. Y además es el que Dios le llamó para su servicio. Vamos a ver en la introducción de esta predicación cómo empieza la vida de Sansón. Vamos a leer en Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 5, acerca de los orígenes o del origen de este hombre, que incluso es parte de nuestro origen, aunque no totalmente, pero mira lo que dice. Dice así: los hijos de Israel, estoy leyéndote en la Reina Valera 60, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, dice el versículo 4, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjate qué historia tan importante que nos narra este libro de Jueces acerca de la vida de esta familia. Y cómo el pueblo, del que ya tú lo sabes, el pueblo de Israel, se corrompía constantemente, había hecho lo malo delante de Dios, y por esto Dios les mandó una disciplina entregándolos en manos de los filisteos, sus enemigos,
hasta la fecha, porque los musulmanes provienen de por ahí, de los filisteos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que ellos se acercaran a Dios, pero siempre hacía lo malo ese pueblo. Ya lo habíamos visto y lo conocemos, y muchas veces refleja lo que tú y yo somos, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero definitivamente nos comportamos no como sus hijos. Somos tercos. Aún los que llegan a ser ya cristianos y que se han convertido, no dejan sus prácticas pasadas todavía. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te identificas? ¿Te identificas como ese pueblo israelita, terco, desobediente, idólatra? No sé, no te quiero acusar, pero quiero crearte conciencia para que veas lo importante que es darnos cuenta de que Dios de alguna manera no quiere que nos perdamos y nos disciplina. Bien, pues ya vimos que esta pareja de este matrimonio, que era de la tribu de Dan, el varón, el esposo, un hombre que se llamaba Manoah, no podía tener familia porque su mujer era estéril. Esterilidad significa maldición en aquel tiempo. Era una maldición la mujer que no podía tener hijos, ¿no? Y me imagino que esta familia era muy señalada por el grupo social donde él vivía. Y no dice aquí la escritura que ambos o alguno de ellos haya clamado a Dios por este problema, no dice. Lo que entiendo es que ellos pues ya habían aceptado el vivir así, ¿sí? Y diferente a lo que pasó con la vida del profeta Samuel. ¿Te acuerdas de ello, no? En la que Ana pues sí se acercó a Dios a pedirle que le diera un hijo. Tomo ahorita un poquito esa comparación para que veas cómo el Señor, cuando tiene un propósito para alguien, en este caso, para ese hijo que iba a venir de esta familia, de este matrimonio estéril, Dios realiza esa obra, como lo hizo con Isaac, ¿sí? También, como lo hizo con Juan el Bautista, ¿sí? Porque en estos casos las mujeres eran estériles. Bien, y en lo que nos está diciendo aquí hay algo importante como para introducirte. Y te voy a leer el versículo número 5. Esto es básico para lo que vamos a seguir. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Qué es nazareo? ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo quiere decir entregado al servicio de Dios. Por eso Sansón, el nombre que le pusieron, dice el que sirve a Elohim, el que sirve a Dios. Elohim es el nombre hebreo con el que se le conoce a Dios, ¿sí? Igual que Jehová, Elohim. Entonces, el nazareo es una persona consagrada a Dios. Era un grupo de gentes que en el pueblo de Israel consagraban su vida a Dios y eran muy estrictos en su manera de vivir, obedientes a la ley. Específicamente, ellos no tomaban vino, no comían cosas, ni tocaban incluso muertos, ¿sí? Esto era muy importante, y no se rasuraban la cabeza, no se cortaban el pelo. 3 características de los nazareos. Pues ves que Sansón, ya le pusimos el nombre porque sabemos que se trata de él. Dios dice que es nazareo desde su nacimiento.
Es más, para que ellos supieran que desde el momento en que este hijo que Dios les daba a ellos ya estaba consagrado para Dios. O sea, que la presencia de Dios estaba en la vida de Sansón. Y pues vamos a continuar con esta vida de este hombre, al que todos ya conocemos, y sobre la marcha vamos a ir haciendo algunos comentarios de los contextos. Vamos a ir como para desarrollar esta predicación al capítulo número 16 del libro de Jueces. Vamos a irnos 3 capítulos más adelante. Y vamos a leer del versículo número 15 al 21. Y dice así: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza, dice aquí, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. ¿Me ha descubierto qué? Todo su corazón. No descubras tu corazón ante el enemigo. Te digo ahorita para que recuerdes esto. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Escucha esto y grábatelo muy bien. Para mí es algo importante, pero él no sabía que Jehová, que el Señor, ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí estamos viendo el resultado de cuando no mantenemos la presencia de Dios, cuando no cuidamos la presencia de Dios. Sansón, volviendo a la vida que nos narra los versículos 13, 14, 15, inclusive esta parte inicial del 16, pues nos muestra cómo este hombre, que había sido desde antes de su nacimiento, como lo dijo él ahí al enemigo, porque Sansón le dijo al enemigo: porque yo soy nazareo desde antes de estar en el vientre de mi madre, porque Dios le había dado su presencia y le había dado un propósito de ser un nazareo, o sea, de estar al servicio de Dios, de ser un hombre que reluciera, reflejara la presencia de Dios. Mira, qué tremendo es esto, porque quiero
que veas aquí algo del contexto. Si lees los versículos, los capítulos anteriores, te darás cuenta que seguramente a Sansón sus padres le hablaron acerca de su historia. Ellos debieron haberle dicho que no podían tener hijos y que el ángel del Señor, o sea, Jesucristo mismo, porque cuando habla de ese ángel del Señor, leyendo esto, nos damos cuenta que es Jesús mismo, el que vino a decirles que Dios se había fijado en ellos y que los había elegido para bendecirlos con un hijo. Y ahí le dio Dios esa indicación de que él iba a ser o era un nazareo desde el momento de su nacimiento, un consagrado a él, que su presencia estaba con él desde entonces. Seguramente todo eso se lo dijeron. Y le dijeron también ese secreto de lo que Dios le había dicho, que no pasara navaja sobre su cabeza, que no se rapara el pelo nunca, porque ahí radicaba la presencia de Dios. En parte le daba la fuerza, todo lo que él tenía. Que esto es una manera, un símbolo de entender que ahí estaba una indicación para que cuidara esa presencia, para que no le revelara a nadie, menos a un enemigo, esto. Todo esto se lo debieron haber dicho sus padres, porque no habla en los versículos anteriores que él haya tenido un encuentro directo con Dios, y él sabía de esto. Y empezó a darse cuenta que tenía mucho poder y que no le importaba en un momento dado hacer cosas en contra de Dios. Ahí viene en su historia, que una de las primeras cosas que hizo él, y que lamentablemente aquí también los padres de Sansón no tuvieron esa autoridad para evitar que él hiciera eso, fue cuando ya era un adolescente, y dice que se fue ahí a la zona de los filisteos, y ahí conoció a pues muchas mujeres, muchachas, y se enamoró de una filistea, o sea, una inconversa, una pagana, una enemiga del pueblo enemigo. Con lo cual también sabemos que Dios le había dicho que no se juntara con personas de ese tipo. No, pero él se enamoró de ese y le dijo: papá, quiero que me vayas a conseguir a esta mujer por esposa. ¿Y qué crees que hizo el papá? Pues aunque no quiso, pues se la dio, se casó con esa mujer, que al final la desechó. Y esa mujer pues se fue con otro hombre. De ahí empezó a pecar. Después se fue con prostitutas, ¿sí?, a una parranda. Y saliendo de ahí, fue y se encontró con el león. Y el Espíritu de Dios le dio poder, le dio fuerza, dándole oportunidades, porque no cuidaba la presencia de Dios. Y así, si sigues leyendo esa vida de él, llega al final a enamorarse de una mujer también filistea que se llamaba Dalila. Dalila significa esa tentación, significa esa trampa que el diablo nos pone. Dalila no solo significa una mujer. Tu Dalila puede ser el fútbol, que descuides la presencia de Dios, porque como te interesa mucho un partido, no, pues no voy a la congregación, no, pues no oro, no, pues no leo. Estás apartándote de la presencia de Dios. No estás cuidando la presencia de Dios. Entiende que el significado de Dalila es eso, aunque aquí literalmente era una mujer, y él se enamoró y empezó a tener relaciones con ella. Una de las cosas que vemos en la vida de Sansón es que tenía lujuria en su cuerpo, por lo mismo de sentirse así muy poderoso, a lo mejor muy macho, muy potente. No se dejó vencer por eso, ¿sí? Y por eso no tenía satisfacción con ninguna mujer. Se enamoró de Dalila
Y Dalila, como era del pueblo de los filisteos, ese pueblo quería destruir a Sansón, pero no lo podían hacer. Y preguntaban de dónde viene esa fuerza que él tiene. Y así le dicen a Dalila: oye, te vamos a dar 100 monedas si nos revelas cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Y la otra, como pues tampoco amaba mucho a Sansón, sino que más bien lo utilizaba, pues le pregunta así muy melosamente: amor, mira, nunca me has dicho por qué tienes tal fuerza, es que no me amas, es que no me tienes confianza. Y bueno, por ahí le va diciendo unas cosas que no eran ciertas. Sí, no se las reveló de principio. 3 veces le hizo estas revelaciones que no eran verdad. A lo último, ya esta mujer, pues yo creo que le dijo: cuchi, me has engañado, no me amas, no sé, papito, qué sé yo, y ahí con cosas melosas, es que mira, no me quieres. Y bueno, no sé, pero dice ahí la Biblia que con palabras así muy, pues lisonjeras. ¿Y qué hace Sansón? Le revela dónde estaba la presencia de Dios en su vida. Porque Dios le había dicho que no se quitara el pelo. Y ya le dijo eso, ¿sí? Y mira lo que sucedió. Entonces sí, vino el enemigo y lo atrapó. Porque la presencia de Dios que no cuidó se apartó de él, como leímos en el último versículo de Jueces, capítulo 16, en el versículo 21. No, el 20, perdón, dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, que la presencia de Dios no la había cuidado y ya se la habían robado, ya no la tenían. Es peligroso esto, es peligroso que tú y yo caminemos creyendo que podemos hacer nuestra voluntad, podemos hacer nuestros caprichos, menospreciar la presencia de Dios, no cuidar la presencia de Dios y creer que al cabo que hice esto, pero voy y mira, me salió bien, y creer que ya estás bien. Cuidado, porque si es cierto que el Señor, como dice, es misericordioso y hace misericordias a millares, y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Pero también dice que Dios no es burlado. Entonces Dios tiene un límite, aunque es muy grande, pero pues Dios tiene un límite. Y no es que Él te quite la salvación, sino que tú no cuidas tu salvación y la pierdes. Te la roban. Cuidado, iglesia. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque el enemigo vino para eso, para robarte. Para robar lo que tú tienes. Tú tienes, yo tengo una salvación prometida en el cielo. Pero aunque ya Jesús murió por mí y me dio esa salvación, y su presencia esté aquí en mi corazón, por algo dice la Biblia, que en los últimos tiempos, inclusive a los que están muy compenetrados con la palabra van a ser engañados. Entonces no te dejes engañar, ¿sí? Porque a lo mejor hay personas que piensan que la salvación no se pierde. No se pierde. La salvación Dios nos la dio y la tenemos. Pero si no la cuidas y haces caso del enemigo y te vas con el enemigo y no aprecias las cosas de Dios, pues entonces cuando llegue ese momento, aunque tengas esa salvación, tú te vas a ir con quien le hiciste caso. Pero todavía hay muchas cosas de las que vamos a hablar aquí, ¿sí? Porque Sansón, a pesar de todo esto,
tuvo un final, pues de acuerdo a lo que Dios había previsto en su vida. Pero no nos confiemos, porque no todos podemos llegar a tener esa oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Para ello es importante que te des cuenta que es muy conveniente, es muy necesario, es de vida eterna acercarnos al trono de la gracia y en oración que el Espíritu me revele hasta dónde estoy descuidando la presencia de Dios y cuándo estoy a punto de perderla. Porque al menos en el Antiguo Testamento también vemos la historia del rey Saúl. El rey Saúl creía que tenía el Espíritu de Dios, que Dios estaba con él. No se había dado cuenta que Dios ya había elegido a otra persona, ya había ungido a otra persona como el rey. Ya no era el rey, ya había perdido la presencia de Dios, no la había cuidado. No voy a ir ahí, pero bueno, puedes leerlo en 1 Samuel. Por no cuidar, por no mantener la presencia de Dios. Bueno, vamos a desarrollar este tema en 3 aspectos importantes. Número 1, creados para tener su presencia. Génesis capítulo 2, verso número 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está la presencia de Dios. Desde el momento en que tú y yo somos diseñados por Dios, somos formados por Dios del polvo de la tierra, para que seamos seres vivientes, Él nos da de su presencia, o sea, nos da de su Espíritu. Entonces, la presencia de Dios viene contigo y conmigo desde antes de nacer. Y Él nos ha creado para un propósito que Él tiene sobre nosotros. Es importante conocer ese propósito de vida. No tanto como pues sucedió con Sansón, porque a los padres Dios sí les dijo que ese hijo iba a ser un nazareo, un consagrado a Él. Tú y yo también somos consagrados a Él, y esa presencia está con nosotros desde ese mismo momento. ¿Qué pasó con Sansón? En Jueces capítulo 13, versículos 24 y 25. Mira lo que dice. Y la mujer dio a luz un hijo y lo puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Quiere decir que así como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta en cada uno de nosotros desde el momento en que estamos empezando a vivir en el vientre de nuestra madre. Desde el primer milésima de segundo en que hay la concepción y Dios da esa presencia de soplo de vida, el Espíritu empieza a dar vida a ese embrión, a ese huevo. Por eso es que yo no sé en qué se basan las leyes para decir que se puede legalizar el aborto después de 12 semanas, porque todavía no es un ser humano. ¿Cómo no va a ser un ser humano? Es un ser humano desde el primer milisegundo en que Dios sopló vida sobre ese huevo, cuando nos dio esa presencia suya. Desde ahí, antes de que
pasara el primer segundo de la concepción, ya es vida. Así que, pues, ¿cómo va a ser que ahora la gente sea engañada y haga todas estas cosas abominables para Dios? Aprovecho esto, porque pues, el aborto es la peor manera de que el hombre se deje engañar por el diablo, porque está matando a un ser inocente, está menospreciando el Espíritu Santo de ese ser inocente que todavía él no sabe nada, él empieza a vivir. Entonces ahí la presencia de Dios empieza así como con Sansón. Ya una vez que nacemos y él empieza a darse cuenta de que era diferente a los demás pequeños de su comunidad. Yo creo que a los demás chiquitines les hacían sus arreglos, sus cortes de pelo y no sé, pero pues algo le harían en la cabeza a los chiquitillos, ¿no? Y a él no le cortaban el pelo. ¿No? Y seguramente él ha dicho, bueno, ¿por qué a mí no me cortan el cabello? Y entonces sus papás les tuvieron que revelar lo que Dios les había hablado acerca de él. Y tienes que cuidar ese pelo. Ok, la presencia de Dios no está en el pelo, está en la obediencia. Pero si Dios dijo, tienes que ser así, debes cuidar esto. Otra de las cosas es que no tomes vino, ¿sí? No tomes vino, no te emborraches, cuida eso. Y él tampoco lo hacía, ¿no? Porque sabía que era parte de su compromiso con Dios. Era una forma de mantener esa presencia de Dios en su vida. Y también era no tocar nada de cadáveres, ¿no? No tocar ningún cadáver, un muerto, ni tampoco comer sangre, nada. Todo esto era parte del ritual de los nazareos. ¿Qué significa todo esto? Significa que debemos estar apartados de las cosas que nos lleven a pecar. Principalmente eso, que Dios pone un límite en nuestra vida. Y a él le puso a Sansón eso. Adán y Eva les dijo, no vayan ahí a comer del fruto del huerto, del árbol que está en el centro del huerto. Ese era su limitante, ¿no? Aquí con Sansón era el pelo. ¿Cuál es tu limitante? ¿Cuál es tu límite que Dios pone? Y es muy fácil, El límite que Dios nos pone es que no lo desobedezcamos, porque ahí está el meollo del asunto. Pueden ser varias cosas, no desobedecer a Dios. Si cuidamos la presencia de nuestro Dios aquí en nuestra vida, es que vamos a obedecerlo en todo lo que Él nos dice. Porque hemos sido creados para tener y vivir con su presencia. Y la vida aquí en la tierra, la vida natural, pues podemos mantenerla, aun cuando a veces pues nos apartemos de obedecer a Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron a Dios, pero físicamente no murieron, pero espiritualmente sí. ¿Qué pasó con Sansón? Desobedeció a Dios, hizo todo eso que yo te comenté que dice su historia, pero siguió vivo y además seguía teniendo lo que Dios le había dado, hasta que él descubrió su corazón al enemigo. No descubras tu corazón al enemigo. Mantente firme, obedeciendo a Dios y apartándote de toda tentación, de todo engaño del diablo. Ejemplo, eres una autoridad civil, religiosa, y si algo hay tan tentador en este mundo, es el dinero. Y en el mundo de la política, el dinero es factor de corrupción,
de corromper las leyes, porque es una forma de robar a las personas, ¿sí? Es una forma de venderte al enemigo, ¿sí? Entonces, imagínate que tú eres un líder, un presidente municipal, no sé, algo del cabildo, un regidor o un juez, lo que tú quieras. Y sabes que debes comportarte de una manera como Dios manda, legal, a los principios que Él ha puesto. Pero se te hace fácil recibir dinero, se te hace fácil hasta cierto punto ver que te salió bien la primera vez y que nada pasó, como le pasó a Sansón, se corrompió y no cuidó la presencia de Dios. O un líder de la iglesia, igual con el dinero, que el tesorero de la congregación, como no le pide uno a veces cuentas y no sabe, dice, bueno, pues se juntó tanto, pero me llevo tanto. No, en el cabo el pastor ni cuenta se dio. ¿Tú crees que eso es bueno? Eso, el pastor no se puede dar cuenta. ¿Y Dios? No hablábamos de que la presencia de Dios está en todo momento y en todo lugar. Esto es lo que te quiero enseñar, ¿sí? Que cuidemos esa presencia de Dios, que mantengamos esa presencia de Dios con obediencia, porque hemos sido designados para un propósito de Dios. Aquí vemos que Dios nos da esa presencia en nosotros en el momento en que nos da vida a través de su Espíritu. ¿Y qué es lo que genera el Espíritu de Dios en la vida de nosotros? ¿Qué es lo que trae como galardón? Bendición, puras cosas de bendición. ¿Y qué es bendición? Cosas buenas a nuestra vida, ¿sí? El Espíritu nos da todas esas bendiciones, como dice el versículo 25, que bendijo Dios a Sansón con su espíritu. Y eso le hizo ir dándose cuenta que crecía y que, bueno, seguramente no creo que haya, pues desde el principio estando todo musculoso. Debió de haber cultivado su físico, claro, hecho ejercicio, tener músculos, pero además esos músculos tenían un poder muy importante a pesar de todo, ¿no? Porque por muy musculoso que se fuera, no iba a cargar toda una puerta que pesaba toneladas. Era una fuerza totalmente sobrenatural en la cual el Espíritu actuaba. Pero su corazón, lamentablemente, lo menospreció él. Descuidó su corazón y le abrió su corazón al enemigo. ¿Y qué pasó con eso? Pues ahí perdió la presencia de Dios, perdió la fuerza que tenía de parte de Dios. El enemigo lo agarró y no tan solo lo agarró, sino que lo dejó ciego, le quitaron los ojos, le sacaron los ojos. Si ya estaba ciego espiritualmente, pues ahora se quedó ciego naturalmente. Y de haber sido todo un gran líder, un juez que ahí actuaba en Israel, ahora era un esclavo más, peor que un animal. Lo pusieron ahí atado como un burro, a darle vueltas a una piedra para, no sé, para moler algo ahí, y para sacar agua, como una bomba de agua. Ahí estaba. Y además lo agarraban de bufón para que divirtiera a la gente, ¿sí? Nomás imagínate, después de ser un hombre consagrado a Dios, que Dios lo visualizó desde antes de que se engendrara en el vientre de su madre como un nazareo, como un entregado al servicio de él. ¿En qué está terminando Sansón? Al servicio del enemigo, no al servicio de Dios. Cuidado, iglesia, no
pierdas la presencia de Dios. Mantén la presencia de Dios. El pecado aparta de su presencia. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, 21 al 23. Está muy fuerte esta parte de la Escritura. Qué tremendo. Para mí es algo tremendo y espero que para ti también te hable Dios aquí. Para que veas cómo el pecado aparta de la presencia de Dios. Dice así, y son palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto nos dice que el Señor, como habla en otra escritura, en el momento del juicio, cuando dice apartará a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. O como cuando nos enseña con la cizaña y el trigo, que crezcan el trigo y la cizaña juntos, porque al final Él mandará sus segadores y dirá que toda la cizaña se aparte y entonces sea echada en el fuego. Porque Dios sí aparta, sí nos selecciona. Vuelvo a repetirte, no es que Él nos quite la salvación ya no las dio, a Jesús no nos los puede quitar nadie, pero tú puedes abandonar a Jesús, y eso es diferente. ¿Y cuándo abandonas a Jesús? Cuando prefieres seguir a Dalila, cuando sigues a Dalila. ¿Cuál es tu Dalila? ¿Una relación que no es buena? Tanto para personas que aún no se casan, jóvenes, que están teniendo una vida sexual sin estar casados. ¿Esa es una Dalila para ti? Una Dalila también es el alcohol, la droga, la pornografía. Una Dalila es el amor al dinero. Todo esto es pecado. Y eso puede suceder, incluso a mí me toca muy fuerte y me hace entender muchas cosas, porque qué tremendo es que yo esté trabajando aquí para Dios, que yo crea que por el solo hecho de estar cumpliendo con una visión que Dios tuvo para mí y que me la reveló a los 50 años de edad, porque fue cuando yo le dije, Señor, heme aquí, quiero servirte, envíame a donde tú quieras, y que nunca llegué a pedirle, envíame como predicador, jamás. Yo no me veía en estas lides, pero que entonces entendí y que el enemigo me engañe y me haga caer en otras cosas que no son el amor a Jesús, la obediencia a Jesús. Vamos, ¿qué dice esta palabra? La palabra dice que el único, ¿cómo te diré? El único principio, la única parte importante para no apartarnos de su presencia, repito, subrayo, apartarme de su presencia, porque Él finalmente dice que sí me aparta de su presencia, pero para que yo no me aparte de su presencia, ¿qué es? Es hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Mira lo que dice. Dice aquí el versículo número, el que leíamos, déjame, ya me perdí. Dice aquí el número 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Ese es el secreto, iglesia. Que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Otras versiones dicen es santa, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios va muchas veces en contra de mi voluntad. Señor, para mí, mi voluntad es que me haga más rico. Y para hacerme más rico, pues no está mal que robe por ahí un poquito, ¿no? Que comercia con algo, diga, bueno, en lugar de dar 1 kilo, le voy a dar 900 gramos. En lugar de dar 1 litro, voy a dar 900 mililitros. O sea, es una forma de robar. Yo no lo había entendido también hace mucho tiempo cuando había estos CDs que eran piratas, ¿no? Pues salían muy baratos, pues sí. Y comprar una película en 10 pesos cuando la película original costaba 200. Pues estaba robando. Pero lo hacíamos muchos cristianos. Eso es robar, es hacer la voluntad del enemigo, la voluntad del diablo. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? Robar. Él viene a robar. Entonces, si nosotros estamos haciendo la voluntad propia y una voluntad que no es de Dios, estamos pecando, pues estamos descuidando la presencia de Dios. Este punto yo lo he titulado el pecado aparta de su presencia. Ya no te voy a hablar mucho más de pecado porque somos expertos, tenemos doctorado en pecado, honoris causa en pecado, y debemos reconocer que así somos, pero cada vez tenemos que ir dejando eso y entendiendo las cosas. Pecado es sentirnos lastimados porque en un momento dado alguien no nos habló. Pecado es sentir coraje contra alguno de los congregantes, hablando un poquito más como a veces expresan con los hermanos, ¿no? Con un prójimo. Pecado es hablar mal del prójimo. Pecado incluso es pensar mal del prójimo. Porque a veces nosotros pensamos cosas que el prójimo no es ni tiene. Hay tantas cosas en la cual no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad del Padre. Esto nos aparta de la presencia de Dios. Y qué terrible es al final, ¿no? Que tú digas, bueno, pues yo aquí recibí a Cristo, Jesucristo vivía en mi corazón, el Espíritu Santo estaba en mí, yo obedecí a Él, yo fui a compartir la palabra, me enfrenté a personas que tenían posesiones, opresiones diabólicas, y con el poder de Jesús yo vi cómo esas personas fueron liberadas. ¿Y qué puede pasar en ese momento? Pues me empecé a sentir muy poderoso, muy acá y muy que yo era el que todo hacía, porque así pasa muchas veces, ¿eh? He visto algunas personas que empiezan a crecer en la palabra y se les empieza a dar cierto rango de autoridad y se empiezan a envanecer y empiezan a apartarse de la presencia de Dios. Caen en soberbia, caen en prepotencia, caen en fariseísmo. Todo eso no es la voluntad de Dios, porque si acaso hicimos eso, no fue por mí, sino por Dios, que Él las hizo y quiso hacer su voluntad, ¿sí? ¿Cuántas veces llevamos a predicar, a compartir la palabra y vemos que la gente le cae la palabra y tú dices, qué buen predicador soy, ¿sí? Ahí ya estás actuando mal, porque no eres tú, es el Espíritu Santo. Cuidado, iglesia, con caer en esos envanecimientos. Hay gente que dice que es profeta y que dice, Dios me dijo esto. Cuidado, porque a lo mejor no es así. A lo mejor son tus pensamientos, a lo mejor es lo que tú crees y le dices a la persona esto y aquello. Tengamos mucho cuidado cuando le hablamos a alguna persona de esto,
porque estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y qué terrible es llegar a ese día y que tú llegues allá a la presencia de Dios, de Jesús, y nos diga: apártate, nunca te conocí, porque nunca hiciste mi voluntad, hiciste siempre la tuya. El pecado nos aparta. Pero voy al final. ¿Y qué final tan importante es? Porque tenemos una esperanza. Punto número 3. El arrepentimiento restablece su presencia. Si nos hemos apartado de la presencia de Dios, pero eso es aquí en vida, aquí en la tierra. No vaya a ser: me arrepiento y oren porque me arrepiento cuando yo voy a morir. No, es aquí mientras estemos vivos. Vayamos a Jueces capítulo 17, 28 al 32. A ver si no, ya me perdí. Perdóname. Espérame un momentito. Jueces, capítulo 17, versículos 28 y 32. No, Jueces 16, perdón, estoy mal. Jueces 16. Ya estaba medio dormido cuando vi esto así. 28 al 32, dice así: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Qué pasa aquí al final de la vida de Sansón? Pues que el arrepentimiento debió haberse desarrollado en él, así como Jesucristo nos enseñó con esa parábola del hijo pródigo, cuando él cayó en lo más bajo. ¿Y cuándo fue que cayó en lo más bajo? Cuando se dio cuenta en su espíritu que no había cuidado todo lo que Dios le había dado a través de su Espíritu Santo. Y cómo se había dejado engañar por el enemigo y haber hecho su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Revelarle el secreto a su enemigo, y cómo los enemigos le habían hecho todo esto. Lo habían ridiculizado, lo tenían ahí peor que un animal, un bufón, ¿sí? Yo creo que todo esto hizo que el espíritu de Sansón se diera cuenta de hasta dónde había pecado y se arrepintió. Y se arrepintió porque Sansón clama a Dios. Clamó con toda la seguridad de que Dios lo iba a escuchar y de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Clamó para decirle que como último favor, ya para él destruir a todo ese enemigo del pueblo de Dios y cumplir con lo que Dios le había señalado para ser un luchador contra esos enemigos del pueblo de Dios, le recuperara la fuerza, porque ya le había crecido el cabello, eso sí,
Si el cabello le fue creciendo, pero ¿qué crees? La fuerza no la recuperó, aunque tenía el cabello, porque la presencia de Dios no estaba en el cabello directamente, estaba en la obediencia, de no cortarse ese pelo y de no abrirle el secreto a los enemigos, ¿sí? Bueno, pues en ese clamor, por ese arrepentimiento, Dios le devuelve con el Espíritu Santo esa fortaleza. Y ahí destruye a los líderes del pueblo filisteo, porque estaban reunidos en sus comilonas que hacían, en sus, ¿cómo le llaman esto? Reventones, orgías que hacían estos líderes. Haz de cuenta, cosas del gobierno que tienen ahí todo su relajo y con todos sus grupos ahí estaban. Y lo mandaron a traer a él para que les hiciera reír más, para que, mire, cómo nos burlamos de eso. Y eso que dice que él es de Dios. Mira, así se burla el enemigo de ti y de mí, cuando no cuidamos su presencia, cuando desobedecemos a Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Así se burla, como se burlaban ellos de Sansón. Pero si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, me acerco a Dios, acudo a mi Padre, le pido a mi Padre que me perdone, porque eso es lo que nos dijo Jesús en la parábola del hijo pródigo, que ese hijo, al estar en esa situación tan deplorable, dijo: volveré a la casa de mi Padre. Dice: en la casa de mi Padre, esta comida de los puercos se le daban a los animales, yo comía mejor. Era bien tratado. He pecado, dice. He pecado, dijo él. He pecado contra Dios y contra de ti. Perdóname. Eso fue lo que hizo Sansón. Se arrepintió. Y arrepentirse no es una cosa emocional. Arrepentirse es una cosa espiritual que tiene que venir desde lo más profundo de nuestro ser. Arrodillarnos ante Dios, humillarnos ante Dios, que sintamos el dolor de haber descuidado su presencia y rehacer las cosas que dejamos de hacer por hacer nuestra voluntad. Saqueo devolvió lo robado, ¿sí? Él devolvió, y 4 veces lo que había robado. Si tú no puedes perdonar a alguien, si en tu corazón todavía hay dolor, rencor, odio por alguien que te hizo algo, perdónalo. Y si tú lo liberas, tú te liberas. Arrepiéntete de ese pecado de falta de perdón. Hagamos la voluntad de Dios. Dios es bueno. Dios es el único que nos entiende. Pero, iglesia, no descuides su presencia. Ama su presencia. Cuida su presencia a una costa de tu propia vida. Porque, pues te adelanto, la Biblia dice en Apocalipsis que vendrán tiempos muy terribles, en los cuales te van a decir que reniegues la presencia de Dios si quieres preservar tu vida. O quieres que preserven la vida de un ser querido, de tu hijo, de tu esposa, para que reniegues de ese Dios. No nos va a tocar. No estamos así. Ahora nos están engañando a renegar de Dios con cosas que nos dan placer, que nos dan gusto, que disfrutamos. Cuida la presencia de Dios. Acércate a Dios. Te conviene, porque no quieras acabar como Sansón, sin ojos, sin fuerzas, siendo el hazmerreír de todos esos filisteos, de todos esos que no conocen de Dios. Yo te amo y espero que estas palabras te lleguen a tu corazón. Dios te ama más.
Un abrazo para todos. Para finalizar, quiero nada más recordarte que el propósito de esta predicación es que tú y yo comprendamos que es mi responsabilidad mantener la presencia de Dios y no perderla. Y para ello, pues quiero invitarte a que terminemos dándole gracias a Dios. Y si hay alguien que en esta hora esté contigo, que hayas invitado y que nunca haya recibido a Cristo en su corazón, vamos a hacerle este llamado para que tome esa decisión de vida eterna. Vamos a orar primero y luego hacemos la oración de salvación. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos damos cuenta, porque estamos conscientes de que tú eres un Dios lleno de amor, misericordia, y que tú nos has dado esa parte fundamental, importante, que nos da vida natural y vida eterna, que es tu Espíritu Santo, Señor. De esa manera tú manifiestas que has determinado tener esa presencia en nosotros, en cada uno de nosotros, en mi vida, Señor. Tu Espíritu Santo está ahí desde antes de que yo naciera, Señor. Y qué importante es darme cuenta también que tú tienes un destino, un propósito para mi vida, y que debo conocer ese propósito, que tú me reveles ese propósito, que en esta hora, Señor, reveles qué propósitos tienes para cada uno de los que están escuchando y unidos en esta oración, Señor, y que reconozcamos que tenemos que cuidar esa presencia. Es mi responsabilidad mantener esa presencia viva en mi corazón, en mi vida, porque si yo otorgo mi presencia al enemigo, así como lo vimos en la vida de este hombre de Sansón, que no supo cuidar tu presencia en su vida y se la entregó al enemigo, caemos en las garras del enemigo, y el enemigo no tiene piedad. Él no es misericordioso como tú, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos, porque reconocemos que muchas veces no hemos valorado tu presencia, te hemos desobedecido, hemos caído en el pecado y queremos arrepentirnos y clamarte a ti, así como clamó Sansón en esa última parte de su vida. Y tú le diste nuevamente tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Esa presencia que él había perdido cuando se la entregó al enemigo, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan grande y poderoso como eres con todos nosotros, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Si estás ahí, yo te invito a que le entregues tu corazón a Jesús. Si es que nunca lo has hecho, solamente repite estas palabras con todo tu corazón, con toda tu mente, y háblalas, que se escuchen. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón para recibirte a ti, Señor. Te pido que entres a mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, como mi único Dios, como mi suficiente Dios. Te pido perdón por todo lo malo que yo tengo en mi vida y te doy las gracias porque en este momento mi nombre lo estás escribiendo con letras de oro en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.